Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como ya estamos familiarizándonos unos con otros y estamos disfrutando en el curso, pues bienvenidas a las personas que venís de nuevo a esta tercera sesión de la Diputación Provincial de Zaragoza. Aquellos que es la primera vez que venís a una sesión, pues bienvenidos y bienvenidas, nuevamente. Bueno, creo que algo que está, bueno, no me he presentado, soy José Manuel de la Torre, soy el diputado de Provincial de Archivos y Bibliotecas, soy de la Almunia, porque hay que decir cada uno de dónde somos. No, vamos a pasar cada uno, pero hay que reivindicar los pueblos y yo, a todos los sitios donde voy, hablo del mío. Bueno, estoy encantado de estar en esta sesión, nueva sesión del curso. Creo que estamos aprendiendo mucho y disfrutando mucho porque creo que los ponentes son imponentes. Y bueno, agradezco de nuevo a la Fundación Gaspar Corrente la colaboración que estamos teniendo para hacer posible este curso de historia, identidad y de cultura aragonesa en este tiempo en el que, de alguna manera, y por, bueno, por razones que sería muy largo contar y expresar, pues bueno, se está poniendo en cuestión la memoria, se está poniendo en cuestión la historia y se está poniendo en cuestión aquellos valores y aquellos pilares que pensábamos que estaban ampliamente ya aceptados y superados. Pues bueno, en esta línea, desde Diputación de Zaragoza y desde el área de la que yo soy delegado, pues nos proponemos trabajar precisamente en consolidar el conocimiento que los aragoneses y aragonesas tenemos de nuestras señas de identidad. Por tanto, hoy estar en esta sesión con Gregorio Porras La Torre, que no somos familia, pero seguramente por poco, que eres de Bañón, Teruel, y yo soy de la Almunia, y entre Bañón y la Almunia pues estamos con tiro piedra. Así que, bueno, creo que va a ser muy interesante precisamente también por no sé si paralelismo o por circunstancias también que tienen que ver con el cuestionamiento de nuestras sedes de identidad, de los fueros y bueno, del hecho de la decapitación de los justicias. Así que bueno, Gregorio, pues bienvenido a esta que es tu casa. Gracias. Y que seguro que has venido más veces que yo, porque tienes, lógicamente, más edad, se nota a la lengua. y me gusta también, pues esto, ¿no? Que en este espacio, que es un espacio bien bonito y bueno, un espacio muy elegante, lo estamos haciendo nuestro, lo estamos reconquistando también, porque es un salón de la ciudad de Zaragoza, aquí en la Diputación de Zaragoza. Así que, bueno, pues sentiros bienvenidos a esta que es vuestra casa. Dejo la palabra a Vicente Fuster, que es el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, para que sea quien presente de forma mucho más amplia a Gregorio. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Gregorio. Y gracias a Miguel también en la técnica, que todo aquello técnico que pase bueno será su acierto y lo que pase mal no será su responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias al señor diputado delegado y a la Diputación Provincial que nos acoge, al igual que a nuestros colaboradores en el curso, la Universidad de Zaragoza y la Caja Rural de Aragón. Bueno, pues vamos a dar otro salto en el tiempo. Ya lo hicimos la sesión anterior, pasamos al siglo XX con el profesor Casanova y ahora vamos a volver, en este caso, a la Edad Moderna. Y la semana que viene todavía volveremos más atrás, iremos a la prehistoria y veremos cosas muy interesantes con la profesora Pilar Urquilla. Hablamos en una sesión, dedicamos una sesión al origen de la creación de la Corona de Aragón y los primeros años. Bueno, pues bien, hoy vamos a hablar del desarrollo de esa Corona de Aragón a lo largo de la Edad Moderna. Y gracias a que tenemos un ponente, un auténtico especialista, el mejor especialista en la materia, vamos a reconocer cosas que lamentablemente y desgraciadamente no se conocen, porque en la Edad Moderna, en general, cuando hablamos de Aragón en la Edad Moderna, la gente habla de Castilla o de la monarquía hispánica, en el mejor de los casos, pero casi nunca de Aragón ni de lo que pasaba en Aragón. Y Aragón era un estado independiente, al igual que eran los demás miembros de la
de la Corona de Aragón, como vamos a ver, con una diferencia que el profesor nos explicará muy bien, porque además es un verdadero especialista en esto. Y yo creo que él ha sido quien más ha puesto en valor esta circunstancia, mientras en Aragón, en la Corona de Aragón, disputábamos, entre comillas, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, disfrutábamos de un régimen constitucional, entre comillas, hablamos del pactismo. En el resto del Estado, de lo que hoy es el Estado español, en Castilla, en Francia, en el resto de Europa, seguían con un modelo absolutista, con una monarquía absolutista. Es decir, que dentro de un mismo régimen feudal había un mundo avanzado y progresista, que era Aragón y la Corona de Aragón, con un régimen, como digo, pactista, que podríamos llamar hoy constitucionalista, que tenía incluso un tribunal constitucional, entre comillas, que sería Justicia de Aragón, frente a otros que eran nuestros vecinos, Castilla, el resto de Europa, Francia, etcétera, que seguían teniendo un régimen igual, feudalista igual que aquí, pero absolutista, en donde el rey hacía y deshacía a sus anchas y en todos los sentidos. Bueno, yo creo que esto es importante que lo sepamos, que lo recordamos y que lo conozcamos de primera mano. Y para eso tenemos, como decía, al mejor especialista. Gregorio Colás Latorre ya ha desvelado, ha desvelado su condición de nacido en Bañón. Y yo le voy a definir como le definía un profesor discípulo suyo hace 3 o 4 años en una conferencia, porque es muy gráfico, que es turolense de nacimiento, aragonés por convicción e investigador de vocación. Bueno, pues este es el profesor Colás, a quien no tuve la suerte de tenerlo de profesor, aunque ya estaba él de profesor cuando yo pasé por esas aulas. Algunos de los aquí presentes, Luis y alguno más, sí que tuve la suerte de tenerlo de profesor. Como saben, bueno, pues ha sido profesor catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza. Ahora, desde hace unos años, es profesor emérito del mismo departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Y vamos a destacar algunos de sus trabajos, como podéis imaginar, una trayectoria tan amplia y muchísima producción de investigadora y muchísimos artículos de estudio, pero vamos a destacar de entre sus libros, pues, La Corona de Aragón en la Edad Moderna, que es este pequeñito, que es toda una delicia, este librito del año 98. El Aragón del siglo XVI, ante relaciones sociales y conflictos políticos, y Aragón bajo los Austrias, que escribió Ana Limón con el profesor Antonio Salas Ausens, con el que sí que he mantenido mucha relación durante estos años. La agricultura aragonesa en los siglos XVI y XVII, la bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII, que es el libro que corresponde a su tesis doctoral, que él hizo en el año 77 y que después le ha dirigido unas cuantas tesis doctorales muy interesantes sobre la Casa de Ganaderos de Zaragoza en el siglo XVI, otra en el siglo XVII, si lo pasó en el siglo XVII y XVIII, la religiosidad morisca, los nuevos convertidos de Moro en la diócesis de Tarazona, la rebelión aragonesa en 1591, la agricultura aragonesa en la transición al nuevo régimen, propiedad y señorío eclesiásticos en Aragón. Eso en cuanto a tesis. Y artículos científicos en revistas, pues multitudes. Voy a destacar unos cuantos para que sepan de qué materias ha trabajado y ha investigado, pero evidentemente no puedo dar lectura a la totalidad ni de lejos. Olivos y aceite en Aragón en la Edad Moderna, Jerónimo Blancas y los fueros del Sobrarbe, Jerónimo Zurita ante el compromiso de Caspe, una nueva mirada sobre la expulsión de los moriscos aragoneses y sus consecuencias, los Argensola y la historia, los moriscos, en distintos artículos de distintas facetas de la población morisca en Aragón, Felipe II y el constitucionalismo aragonés, es el que hablábamos, los moriscos aragoneses, cristianos y moriscos en Aragón, las revoluciones de 1591 y Bartolomé Leonardo Argensola, el régimen señorial en Aragón. Por supuesto, ha colaborado en multitud de obras colectivas. La justicia de Aragón y su corte, la minería en Aragón en la Edad Moderna, los moriscos de nuevo, los decretos de Nueva Planta, 30 años de historiografía morisca, historiografía sobre el municipio aragonés en la Edad Moderna, o Antonio Pérez, Felipe II, los hispánicos, el pactismo en Aragón, este tema del que nos va a hablar hoy de forma especial, o Fernando II y el mundo señorial aragonés, con la propia expulsión de los moriscos de 1610, y infinidad de artículos. El profesor Colás forma parte de esa especie que aquí ponemos tanto en valor, especialmente en cursos como este, de los que no solo investigan, estudian y trabajan mucho, sino que además divulgan.
tienen especial interés en dar a conocer las cosas y por eso he empezado diciendo que gracias a él conocemos esta gran diferencia, este modelo pactista o constitucionalista que se dio en la Corona de Aragón mientras que en el resto del Estado de España, Castilla en aquel momento y en el resto de Europa estaba esa monarquía absolutista que funcionaba. Pues, bueno, gracias a personas como él nos han hecho aprender esas cosas y tenerlas claras y seguiremos teniendo que hacer todo este trabajo de difusión y de divulgación porque la contrainformación o las opiniones y los fakes son cada vez más, y los bulos cada vez mayores. Es importante que estar siempre abierto a las opiniones de los que saben, de los que han investigado, de los que tienen la documentación. Así que yo le quiero dar especialmente a Gregorio por las gracias por participar en este curso, pero además las gracias en nombre de todos los aragoneses por el ingente trabajo, el enorme esfuerzo de estudio, de divulgación y de dar a conocer en general todos sus trabajos que ha realizado a lo largo de toda su trayectoria académica, que es, como han visto, amplísima y envidiable. Así que muchas gracias, Gregorio, ya no te entretenemos más y ahora sí que sí, todo para ti. No, gracias. Espero estar a la altura de la exposición, de la presentación que me ha hecho, ¿no? Que me has hecho. Bueno, con respecto a una cuestión que ha señalado el diputado Latorre, pues evidentemente que he estado aquí más veces, mucho antes que él, y empezamos a trabajar en el archivo, en lo que quedaba del definitivo archivo del reino, en La Paz, o sea, en un granero que estaba arriba del todo, que era una cosa total y absolutamente destartalada. Y teníamos al frente de ese trastero, teníamos un señor extraordinario que se llamaba de apellido Siempre. Este hombre yo creo que no tenía nada más que formación elemental, pero fue en Zaragoza el que mejor nos trató tanto a José Antonio Salas como a mí. Quiero con esto recordarle, porque siento por él y he sentido un gran efecto. En contrapartida, los fondos históricos estaban en el subterráneo. O sea, en unas condiciones horribles. De manera que algunos documentos, algunos legajos y tal, se perdieron como consecuencia de la Bueno, hoy, afortunadamente, eso ha cambiado en 180 grados. De manera que tenemos una sala de investigadores envidiable que está en esta misma planta y la documentación está recogida en armarios como Dios mismo. De manera que empezamos en unas condiciones horribles y en estos momentos la verdad es que las cosas han cambiado. De manera que cuando nos quejamos, muchas veces nos quejamos de que mal va esto, de que así nos puede ir a ninguna parte, tenemos que reconocer que hay algunas cosas que han mejorado, no solamente mucho, sino muchísimo. Y entre esas cosas está precisamente la atención y el cuidado que en estos momentos se tiene de los archivos. No voy a seguir por este camino porque si no os voy a hablar de lo importante de ser papelista. Me voy a poner la capa de estas. Bueno, en el título, y antes quiero decir otra cosa. Me siento muy agradecido por la invitación de la asociación o de la fundación y también muy satisfecho de poder dirigirme a ustedes, porque el pasado aragonés lo ignoramos en un 95%. Recuerdo haber hablado en mi pueblo sobre el pasado y tal. Entonces yo les aludía que en la documentación que yo había manejado del siglo XVI, del XVII o del XV, encontraba palabras, términos, conceptos, materiales que los había oído
Los había oído, no solo que no los había oído, los conocía porque existían en mi pueblo, como existían en los pueblos de todos ustedes y en la propia capital. Por ejemplo, la cantidad de que dejabas con dinero cuando lo llevabas tu trigo, tu centeno, tu cebada a moler. Bueno, pues eso se había conservado desde el siglo XV, XVII, XVII y XVIII hasta el siglo XX. Olla era el término que se utilizaba para definir lo que se le pagaba al hornero. De cada 10 panes, uno, o de cada 8 panes, uno. Y podía seguir. Sin embargo, esa memoria que en lo material se había conservado, en lo político no se había conservado absolutamente nada. Y bueno, mi padre me hablaba algo de los fueros, pero nada más. Y es que en España se ha explicado la historia de Castilla. Y todavía se sigue explicando la historia de Castilla, no en el siglo XVIII, perdón, la historia de Castilla para los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna, cuando España no era una nación, ni un Estado. O sea que nuestro pasado está total y absolutamente abandonado. Y les puedo asegurar que es un pasado apasionante. Bueno, y ahora sí que voy a empezar. En el título de la charla, ahí aparece de la rebelión y decapitación de la justicia en 1591 a la abolición de los fueros en 1707. Bueno, aquí el término fueros puede llevar a engaño, porque fueros tiene al menos dos significados. Uno como leyes, y en este caso habría que hablar, por ejemplo, del fuero de Alfambra, del fuero de Teruel, es decir, la normativa en este caso que el monarca les dio a los repobladores de Alfambra o de Teruel, y también puede significar, que es el valor que tiene aquí, régimen político. Entonces nosotros vamos a hablar del régimen político y de la abolición del régimen político. No solamente de los fueros, no solamente de las leyes, porque un régimen político, además de unas leyes, tiene todo un edificio institucional que defiende y obliga a cumplir esas leyes. Eso lo conocemos con el nombre de pactismo. A mí personalmente me gusta más constitucionalismo feudal, por lo que luego explicaré. Bueno, entonces vamos a hablar del pactismo en Aragón, o del régimen pactista en Aragón. Y la conferencia la voy a dividir, o está dividida en 3 partes. Una es sobre la sociedad medieval moderna, o sea, los marxistas diríamos la sociedad feudal, el moderno sería tarde feudal, y su régimen político. En segundo lugar, el pactismo e historiografía, es decir, ¿qué es el pactismo en definitiva? Y luego hablaré de la tercera parte de la rebelión de 1591 a los decretos de nueva planta del 29 de junio de 1707. Bueno, la Edad Moderna, la sociedad en la Edad Moderna estaba organizada de acuerdo con la función. Es decir, que uno era importante dentro de esa sociedad de acuerdo con la función que desempeñaba. Y se entendía que las funciones de esa sociedad eran 3. Es todas las funciones que podamos imaginar se reducían a 3. Una que era orar, otra que era guerrear y otra que era trabajar, laborar, los productores. Bueno, pues eran las funciones, en definitiva, que desempeñaba el clero, la nobleza y el pueblo. Y siempre por este orden. Es decir, el clero era el primer estamento, la nobleza era el segundo, y los productores, los trabajadores, es decir, los que sostenían a la sociedad y a la monarquía eran el tercer estamento. El tercer estamento. Bueno,
Aparte de esto, lógicamente, y como esto ya lo saben, los ricos, los poderosos, eran el clero y la nobleza, los que tenían las grandes rentas. Por ejemplo, la persona que tenía las rentas más elevadas de Zaragoza, perdón, de Aragón, era el arzobispo de Zaragoza. Así como el de Teruel y Albarracín, pues vivían casi podríamos decir miserablemente. Después estaban los canónigos de Zaragoza y entre la nobleza, que había también distintos grupos, pues los más ricos eran los titulados, el duque de Villahermosa, el conde de Aranda, el conde de Fuentes, etc. Bueno, estos eran los ricos, los poderosos. Luego estaba el tercer estado, que también había ricos, había medianos y había pobres, pero los ricos, comparados con estos de los que estoy hablando, pues eran gente pues, que calificaríamos hoy de mediana o de muy mediana. Pero también entre los productores había una diferenciación social en función, en este caso sí, de la economía. Y luego los productores, además, se podían dividir en hombres de realengo y hombres de señorío. Es decir, el lugar donde vivían pertenecía al monarca o pertenecía al señor. Pertenecer no significaba que el monarca o el señor fuera propietario de los hombres y de las tierras, sino que dependían jurídicamente del monarca o del señor. Por ejemplo, mi pueblo, Bañón, era de realengo. Entonces, entre los bañonenses y el rey no había ningún intermediario. Este señor, que ha presumido de ser de la Almunia, pues era de señorío. De manera que era de la orden de San Juan de Jerusalén, de los hospitalarios. De los hospitalarios. Entonces, entre los de la Almunia, que era un pueblo mucho más importante que el mío, y el rey, había un intermediario que era el comendador de la Almunia. Entonces, el comendador de la Almunia es el que tenía la jurisdicción, es decir, el que daba las normas, el que nombraba la justicia y el que nombraba el municipio. Pero las tierras estaban repartidas entre la población de la Almunia, como ocurría en mi pueblo. Bueno, esto, incluso podríamos añadir que en Aragón había una diferencia importante entre el señorío laico y el eclesiástico, en este caso de la Almunia. El señorío laico tenía lo que se conoce con el nombre de potestad absoluta, podía tenerlo, que era el ius maletractandum. Legalmente o teóricamente, el señor podía disponer de la vida y muerte de sus vasallos, o de la vida de sus vasallos. Evidentemente, esto era sobre el papel, en la realidad eso rara vez ocurría. Sin embargo, los de la Almunia, con los de mi pueblo, eran usufructuarios totales y absolutos de los derechos que reconocían los fueros a los aragoneses. ¿Se me va entendiendo? Bueno. Esto ocurría en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en Castilla, en Francia, es decir, en realidad en toda Europa. Esto era en cuanto al orden social y económico. Pero ahora vamos a ver el régimen político. Bueno, ¿cómo estaba organizada políticamente esta sociedad feudal? Bueno, pues dependía de la misma manera que el capitalismo puede tener un régimen político que calificamos de democracia burguesa o democracia liberal, o de democracia popular o de dictadura. Es el mismo orden económico y social, pero se gestiona a través de fórmulas políticas distintas. Bueno, pues en el caso del feudalismo ocurre lo mismo. El régimen dominante era el absolutismo. Era el absolutismo. Bueno, ¿y qué es el absolutismo? Bueno, pues hay en la segunda mitad del siglo, a finales del siglo II después de Cristo y principios del siglo III, hay un jurisconsulto que se llamaba Domicio Ulpiano. Y este hombre definió
¿qué era eso del imperio y de los poderes del emperador? Lo definió para sus conciudadanos, de sus contemporáneos. Y entonces lo definió en latín, y se lo voy a leer en latín porque suena bien. Dice, quos placuit principi habet vicem leges, o habet vigorem leges. O sea, el rey, en un sentido libre sería, el rey hace las leyes. O sea, la voluntad real hace las leyes, el rey hace las leyes. Y eso tenía un corolario, una consecuencia que era, el rey está libre de su cumplimiento. Res legibus solutus. De manera que Carlos I, Felipe II, Felipe III, etcétera, hacían las leyes y no tenían por qué cumplirlas. Bueno, y de hecho no las cumplían. No las cumplían. Bueno, y además había otro hecho importante, y es que no tenían que darle cuentas a nadie, salvo a Dios, y además bueno, no tenían que darle culpas a nadie, ni nadie podía pedirles cuentas. A ver, ¿me queda claro? O sea, ni daba cuentas ni se le podía pedir cuentas. Bueno, esto manténgalo en la memoria, manténgalo en la memoria. Por lo que después diremos respecto al pactismo. Bueno, ¿cómo era la justicia en este régimen absoluto? Bueno, pues la justicia, es decir, la administración de justicia, las normas que regían la justicia, el derecho procesal, en principio no reconocía la presunción de inocencia. Es decir, si alguien te acusaba, tú, ese que te acusaba no tenía que demostrar que eras culpable, sino tú tenías que demostrar que eras inocente. Que no es lo mismo, ¿eh? La segunda cuestión era que la tortura era total y absolutamente aceptada. De manera que el juez podía torturarte no para castigarte, sino para conseguir tu declaración de culpabilidad. Es decir, cuando yo, que ya tengo bastantes años, pues recuerdo cuando era crío, y algo más de crío, a veces en la radio y en los periódicos aparecían. Después de un hábil interrogatorio, el acusado logró, confesó su culpa. El hábil interrogatorio, lo sabíamos todos en qué consiste. Bueno, pues ese hábil interrogatorio se podía practicar en esta época sin ningún tipo de remordimientos. Sin ningún tipo de remordimientos. Y luego estaba también la confiscación. O sea, se quedaban, te incautaban tus bienes para poder mantenerte en la cárcel. Bueno, esto con respecto a la justicia. Que esto definiría a grandes rasgos, y en función de lo que voy a decir después, que era el régimen del absolutismo. Bueno, al margen del absolutismo, en otros territorios, pues hay otro régimen político. En este caso, en los territorios de la Corona de Aragón, el régimen político se conoce con el nombre de pactismo. Que el término no me gusta, aunque responde a la realidad, ¿no? A lo que se hace entre el rey y el reino, porque cuando le dices pactismo a alguien que no está metido en la materia, pues yo creo que no entiende nada. O sea, es un pactismo, pues un pacto, pero no se sabe muy bien de qué. Bueno, entonces, el pactismo no es exclusivo de Aragón. Hay un pactismo en Cataluña, como he dicho, y en Valencia. Pero el pactismo, y aquí no hay chauvinismo de ningún tipo, más completo, más perfecto, era el pactismo aragonés. Ni Cataluña ni Valencia pueden presentar unos textos constitucionales como nosotros, ni una configuración de la justicia como la aragonesa, ni tampoco una justificación del pactismo como el aragonés. Bueno, y entonces,
¿Qué entendemos por pactismo? Bueno, pues Jesús Lalín de Abadía lo definía como un concurso de libertades, perdón, un concurso de voluntades para limitar la actuación política. Ese concurso de voluntades está formado por el rey, sí, por una persona, el rey, y el reino a través de sus representantes. O sea, fíjense la diferencia que hay con respecto al absolutismo. Entonces, ¿en qué consistía esto? Bueno, pues en que el rey y el reino hacen las leyes. No es el rey, es el rey y el reino el que hacen las leyes. De manera que lo que nosotros encontramos desde finales del siglo XIII hasta 1707 es un régimen político que construyen los aragoneses con el monarca. Y ese régimen político, además de unas leyes, creó también, lógicamente, unas instituciones. Y entre esas instituciones está precisamente la de la justicia. Bueno, leyes e instituciones las crean entre el rey y el reino. Pero esas leyes obligan a todos, es decir, se convierten en norma. De manera que cuando los reyes juran los fueros, están obligados por juramento a cumplirlos. Y además hay una institución que es la justicia que se encarga de vigilar el cumplimiento. Y esto lo expresó muy bien Lupercio Leonardo de Argensola. A los Argensola tendríamos que hacerles un monumento más, algún monumento que otro. Lupercio Leonardo de Argensola, a principios del siglo XVII, escribía que en Aragón la potencia real, es decir, el poder real, la voluntad real, no se limitó solamente con las leyes, sino con un magistrado que, según Joan Jiménez Cerdán, eligieron primero que al mismo rey, el cual fue el Justicia de Aragón. La justicia, por tanto, está, en principio, para vigilar que el monarca cumpla las leyes, además de que tiene que cumplirlas por juramento. Bueno, ¿sobre qué se sustenta el pactismo aragonés? Bueno, pues el pactismo aragonés, desde el punto de vista de la razón de su existencia, se sustenta sobre lo que llamamos privilegio general. Privilegio general. Que es, el primer privilegio general es de 1283, es decir, a finales del siglo XIII. Después, ese privilegio general es mejorado en la Declaración del Privilegio General y definitivamente confirmado en 1348 y convertido en fuero. Y voy a hacer un pequeño apunte sobre 1348 y el monarca que reina en esa época. Es Pedro IV. Pedro IV tiene el sobrenombre de Pedro IV el Cruel, Pedro IV el Ceremonioso y Pedro IV el del Puñalete. De esas tres maneras se le puede conocer. Se le puede conocer. Para mí fue un monarca excepcional, porque en 1348, después de haber derrotado en la batalla de Épila al privilegio de la Unión, es decir, a los unionistas que iban en contra del privilegio general, en lugar de decir ahora soy yo el dueño y pongo el absolutismo, lo que hizo fue confirmar lo que habían hecho sus antepasados, padres monarcas y los súbditos de esos monarcas. Bueno, Jesús Lalín de Abadía, que acabo de citar, decía que el privilegio general era uno de los textos constitucionales más importantes de la Europa de la época. Este hombre era de historia del derecho, que luego se marchó, era riojano, se marchó después a Barcelona y en Barcelona, bueno, pues murió. Bueno, vamos a hablar ahora de la justicia.
Hemos hablado de los textos del privilegio general como fundamento del pactismo. Y ahora, ¿qué es lo que se concluye o lo que se deduce de ese privilegio general? Bueno, pues la justicia no tiene nada que ver con la justicia que se está practicando en el absolutismo. En Aragón existe la presunción de inocencia, que para la época es un auténtico descubrimiento, un adelanto de siglos respecto a lo que va a ocurrir después en Europa. Hasta el siglo XVIII, aunque hay gente que se lo está planteando, hasta el siglo XVIII esto de la presunción de inocencia no se toma en serio. No se puede torturar. La tortura está prohibida. Y está prohibida la confiscación. La confiscación. De manera que el orden político aragonés entonces no tiene nada que ver con el absolutismo. Y ahora vamos a hablar de la institución del justicia, es decir, del controlador. Bueno, ha sido frecuente o es frecuente relacionar o poner el origen de la justicia en las Cortes de Gea de 1265. Bien, en esas Cortes lo que aparece es el término, pero la figura que crea ese término no es la que vamos a encontrar después. Esa justicia de las Cortes de 1265 es un juez intermedio entre el rey y la nobleza. Entre el rey y la nobleza. De manera que para encontrar el origen auténtico de la justicia hay que recurrir al privilegio general, al privilegio de 1265. Bueno, ahí, en el tercer punto del privilegio general se dice, ítem, que el justicia de Aragón juzgue todos los pleitos que vinieren a la corte con consejo, y aquí viene, de los ricos hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones, y esto es lo que viene, lo bueno es lo que viene a continuación. Ciudadanos y los hombres buenos de las villas, según fueron, según antiguamente fue acostumbrado. Es decir, que este es el justicia que vamos a encontrar después, no el de las Cortes de 1265. Juzga los pleitos con el acuerdo en definitiva, de las Cortes, de los caballeros, de la nobleza y de los ciudadanos. Bueno, la institución de la justicia crece lógicamente en función de cómo van creciendo las necesidades de la sociedad. 65 años más tarde, es decir, 65 años más tarde, después de 1265, en 1348, aparte de la confirmación de ese privilegio general, aparte de la confirmación, hay dos fueros en las Cortes de Zaragoza que completan, redondean la función del justicia. Porque ya aparece como juez del contrafuero, que es lo que aparece en el privilegio general. Pero además aparece como intérprete de los fueros. Es decir, el Tribunal Constitucional del que hablaba antes. Y garante de los derechos forales de los aragoneses. Bueno, ¿y cómo garantizaba los derechos forales de los aragoneses? Pues a través de dos figuras jurídicas. La jurisfirma y la manifestación. Hay una calle en Zaragoza que se llama La Manifestación. Pues ese nombre hace alusión a lo que acabo de hablar. ¿Y en qué consistía la manifestación? Simplemente en que cualquier persona que podía sentirse amenazada por el juez, se acogía a la protección de justicia. Entonces, el justicia concedía esa protección, le otorgaba el privilegio de la manifestación, le otorgaba la manifestación y lo trasladaba a la cárcel de los manifestados, que para la época era una especie de hotel de 5 estrellas. Entonces,
ahí estaba el detenido para evitar que el juez cometiese violencia, por ser torturado, etcétera. Estaba detenido hasta que se dictaba sentencia. Cuando se dictaba sentencia, ese preso, ese presunto delincuente, era entregado o era puesto en libertad o era entregado al verdugo y, lógicamente, tenía que cumplir el castigo correspondiente. Eso era la manifestación. Y la jurisfirma lo que hacía era proteger a las personas y sus bienes de terceros. Si cuando un vecino temía que el vecino de al lado o que estaba haciendo la puñeta, pues porque no respetaba los lindes del campo, no respetaba los lindes de la casa, etcétera, entonces acudía a los lugartenientes de justicia, acudía al Corte de Justicia y una vez escuchado, si tenía razón, si el lugarteniente consideraba que tenía razón, le otorgaba la correspondiente orden diciéndole al vecino que dejase de molestar. Y esto lo podían hacer con respecto a los ciudadanos del mismo estamento, o lo podían hacer también con los señores, siempre que fueran eclesiásticos. Yo encontré, por ejemplo, que los vasallos de Codo, que eran moriscos, denunciaron al monasterio de Escatrón porque quería aumentar los tributos y además querían ejercer jurisdicción cuando, según los fueros, los eclesiásticos no podían hacer nada. Entonces, estos hombres contratan a un abogado, el abogado presenta la demanda ante la Corte de Justicia y la Corte de Justicia dictó la correspondiente jurisfirma ordenando al abad y a sus clérigos y a sus monjes que no molestaran a sus vecinos de Córdoba. Eran moriscos. Bueno, evidentemente, estas funciones de las que estamos hablando no las podía desempeñar un hombre solo, y mucho menos si ese hombre no era especialista en leyes. De manera que pronto, casi inmediatamente, se les asignó a la justicia ayudantes, oficiales, que recibirán el nombre de lugartenientes. Entonces, estos lugartenientes eran nombrados unas veces por la justicia, otras por las cortes, otras por los diputados. El tiempo también cambiaba, la duración del cargo también cambiaba, etcétera. Hasta las cortes de 1528. En las cortes de 1528 se acordó que los lugartenientes fueran nombrados por las cortes. Eran 4 por brazo. Como eran 4 brazos, pues 4 por 4, 16. De esos 16, la monarquía elegía 5 para lugartenientes y el resto eran insaculados. O sea, se les metían los nombres en pequeños pergaminos, se metían en una bolsa, en un saco. Y cuando faltaba alguno de los titulares, se sacaba la bolsa y se hacía la extracción. Eso era insacular y extractar. Y extractar. Además de lugartenientes, estos lugartenientes lógicamente tenían que ser doctores en Derecho, tener una determinada edad y haber ejercido la función de letrados. Además de estos, había notarios, había vergueros, en torno a unas 60 personas. Bueno, esto era lo que se conoce con el nombre de la Corte de Justicia, que era realmente la que llevaba la institución. Es decir, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una persona, pero en esa persona está metida la institución, es decir, los lugartenientes, los notarios, etcétera. Y quien dirige a la institución son, lógicamente, los especialistas en derecho. En derecho. Diego Murillo, del que he hablado en alguna otra ocasión. Este Diego Murillo tenía antes una calle un poquito más arriba. Bueno, pues alguien la cambió, bueno, el ayuntamiento la cambió y se la dedicó al colegio de San Diego, cuando este hombre, bueno, se sabía,
el concejal correspondiente no sabía quién era Diego Murillo. Bueno, dice Diego Murillo, dice, el justicia es como un mero ejecutor de lo que sus lugartenientes determinan. De suerte que la potestad, grandeza y majestad de este magistrado, aunque está en el justicia, principalmente como en cabeza, pero no en él solo, sino en todo el consejo que juntamente con él hace cuerpo. Es decir, que cuando hablamos de justicia tenemos que pensar siempre en esas personas especializadas en derecho, que son lógicamente los que pueden interpretar los fueros y los que pueden conceder la jurisfirma o la manifestación, etc. De hecho, en el siglo XVI, algunos de estos justicias, de estos lugartenientes, lo pasaron bastante mal. En 1570, la Inquisición pues excomulgó, si no a todos, a unos cuantos de ellos. Bueno, otra cosa interesante. Hemos dicho que a la hora de hablar del absolutismo, que el monarca no tenía que darle cuentas a nadie, ni era controlado por nadie. Bueno, pues en el caso de Aragón, el monarca era controlado en las cortes, en los llamados greuges, que eran lógicamente las demandas que había contra el rey y sus oficiales, sus ministros, y también incluso contra la propia Corte de Justicia. Entonces, la Corte de Justicia cada año era sometida a investigación, porque tenía tanto poder que ese poder podía llevar a sus ejecutores a abusar del mismo. Entonces, todos los años había un tiempo en el que los aragoneses podían presentar demandas por haber sido agraviados en el ejercicio de sus funciones o de sus trabajos. Bueno, ese es un tribunal especial que recibe el nombre de inquisidores, donde tú presentas la demanda. Inquisidores no tienen nada que ver con los otros, los otros eran los malos, estos no. Estos eran simplemente los jueces encargados de investigar. Y estos recogían la queja, recogían la demanda, la estudiaban, instruían en definitiva el proceso y luego esto iba a otro tribunal, que a partir de 1477 se conocía con el nombre de Uy, madre, que se nos ha ido. que había una serie de la película de Emily, pues este hombre era un poco animal. Y detienen a un herrero de Zuera que se llamaba Pedro de Insausky y este se acoge a la manifestación. Lo detienen por bandolero, pero se acoge a la manifestación y por tanto tenía la protección de la justicia. Bueno, no obstante eso, el Diego Hurtado de Mendoza, por la noche, con alevosía, premeditación, etcétera, lo sacó de la cárcel y lo ejecutó. Se armó un collón de narices en Zaragoza porque se había cometido una falta grave, no respetar
la manifestación, que en definitiva era no respetar a la justicia. Pero siguió como virrey y no hizo ni el menor caso. De manera que en 1556 vuelve a hacer lo mismo con un tal Sebastián de Claravals de Benavent. Entonces, el alboroto, las manifestaciones, las algaradas que se montan en Zaragoza son de tal magnitud que este hombre se refugia en la alcacería, que es la que era la sede de la Inquisición, y después se marcha. Eso era 1556. El castigo de Felipe II fue que durante 10 años no hubo virrey de Aragón. Bueno, esos conflictos fueron especialmente graves y numerosos a partir de 1585. De manera que ahí en 1535 aparece la cuestión de Ribagorza, la cuestión de los montañeses y moriscos, el privilegio de 20 que actúa a su aire, el pleito del virrey extranjero. De manera que la situación se tensa enormemente. Bueno, y en estas circunstancias, es cuando el ambiente estaba muy caldeado, aparece en Aragón Antonio Pérez. Antonio Pérez era de origen aragonés. Era secretario de Estado de Felipe II. Y pertenecía al grupo de Éboli, a una de las facciones de la corte. Y debía de llevar negocios extraños, según decían, con los calvinistas, con los rebeldes de Flandes. De manera que al frente del ejército estaba Juan de Austria. Y Juan de Austria, para aclarar las cosas, porque no se encontraba bien o porque tenía necesidades de hablar con su hermano, envió a Escobedo. Antonio pensó que entonces iba a ser descubierto, que se iba a saber pues todos esos tejemanejes que había llevado entre manos. Entonces preparó la ejecución, o sea, decidió que había que acabar con Escobedo. Habló con el rey y el rey, al parecer, no le desaconsejó. Se consintió, por omisión, consintió en el asesinato. Y en 1578 Escobedo fue asesinado. Bueno, durante cierto tiempo la cosa no parece que tuviera mayor trascendencia, pero en 1579 ya la cosa empezó a hablarse en Madrid en torno de que el monarca estaba metido, etcétera, y tuvo que intervenir. Lo retiró de secretario real y estuvo jugando con él, porque esto es sadismo puro, Felipe II, durante 10 años. Durante 10 años. Haciéndolo ver que unas veces le perdonaba, le castigaba, es decir, lo sometió a un auténtico tormento psicológico. Y en 1579, finalmente, lo sometió a tormento. Y Antonio Pérez, pues confesó lo que quería oír el rey y fue llevado a la cárcel. En la cárcel estuvo 2 meses y consiguió escapar. Entonces, a uña de caballo, se acercó a Aragón y una vez en Aragón se acogió al privilegio de la manifestación. Desde Arcos de Jalón pasó... desde Arcos de Jalón pasó donde pasó este hombre, pasó a Santa María de Huerta y de allí a Calatayud. Y de Calatayud, en olor de multitudes, fue trasladado a la cárcel de la manifestación aquí, en Zaragoza. Bueno, entonces el problema que se plantea es el hombre, desde el punto de vista político. Porque de acuerdo con los fueros, ningún aragonés podía ser juzgado en Aragón por delitos cometidos fuera de Aragón. No hay extradición. Pero, lógicamente, Felipe II quiere que Antonio Pérez no huya de España. O sea, lo quiere capturar, quiere que se lo devuelvan, imagino que van a ejecutarlo para que muriera en la cárcel. Claro, los aragoneses se resisten.
Pero había gente más o menos más radicalizada que otros y sobre todo tenían una experiencia. Y es que a estas gentes que mandaban a los políticos se les podía comprar. Y curiosamente, un par de años antes, había enviado Felipe II al marqués de Almenara con una bolsa de ducados. Y dicen los documentos, para comprar voluntades. Para comprar voluntades. Entonces, fue la resistencia del pueblo de zaragozano, acaudillada por los llamados caballeros de libertad, los que impidieron a toda costa que Antonio Pérez fuera entregado al monarca. Entonces, como no lo puede sacar por la vía civil, por la vía secular, entonces, ¿qué se hace? Que es una de las cosas que solía hacerse. Se le acusa de hereje. Y eso ya eran palabras mayores, porque la Inquisición estaba por encima de cualquier ley. Entonces, Antonio Pérez es llevado a la Inquisición, a la aljafería, el 24 de mayo. Y los inquisidores lo tienen que soltar por miedo al pueblo. Al pueblo. Y después se vuelve otra vez a repetir el negocio y el 24 de septiembre intentan llevarlo de nuevo. Hay una manifestación, unas protestas, etcétera, y Antonio Pérez consigue huir. Eso era en el mes de septiembre. Bueno. Desde el mes de septiembre, y sobre todo a raíz de la actuación del trato que recibe la Inquisición en Aragón, Felipe II está dispuesto a invadir Aragón, a hacerse con Antonio Pérez de una manera o de otra. Y entonces, durante el mes de septiembre, se reúne un ejército en la frontera con Aragón. Y mientras se va formando el ejército, los aragoneses no saben muy bien qué hacer y al final se deciden en formar ellos su propio ejército. La convocatoria del ejército aragonés fue un desastre. Se hizo en el mes de noviembre, no, a finales de octubre, y la respuesta no fue tan rápida como se pensaba. Entre otras cosas porque la comunicación a Aragón se hacía pues, por los medios de la época. Había que reunir, es decir, a uña de caballo, había que reunir al pueblo, había que elegir, en fin. Total, que de los que se pensaba reunir, pues se reunió una mínima parte, unos 1.500 hombres, frente a los 12.000 que enviaba la monarquía. De esos 12.000, una parte eran veteranos. Eran veteranos que habían estado en la Armada Invencible. Y había también bisoños. El encuentro... estos salieron de la frontera con Castilla el 7 o el 8 de noviembre y el 12 estaban en Zaragoza. Pero antes, el ejército aragonés pensaba detenerlos en Utebo. Bien, en cuanto vieron al ejército castellano, dejaron las lanzas y se fueron. El ejército entró en Zaragoza sin pena ni gloria. Y durante un mes no se hizo absolutamente nada. Sí, la ciudad parecía, y el reino parecía totalmente y absolutamente tranquilo. La gran parte del ejército estaba en Zaragoza, pero otra parte estaba distribuido por Aragón. Bien. Esto discurría con normalidad, que esto también es otro hecho a tener en cuenta, hasta el 18, hasta el 19, hasta el 19 o el 20 de diciembre. El 18 de diciembre, Alonso de Vargas, que era el general del ejército, recibió un billete del rey en estos términos. En recibiendo esta o prenderéis a don Juan de la Nuza Costilla de Aragón. Y tan presto sepa yo de su muerte como de su prisión. Haréisle luego cortar la cabeza y diga el pregón así. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor a este caballero
por traidor y convocador del reino y por haber levantado estandarte contra su rey. ¿Quién tal hizo? ¿Qué tal padre? Eso se entregó el día 19, el día 18, el día 19. El día 19 fue detenido Juan de Lanuza y ejecutado el día 20 de diciembre, sin proceso. Y se había levantado en defensa de los fueros que había jurado el propio Felipe II. Es decir, Felipe II aquí actúa no solamente como un monarca absoluto, sino como un terario. Y a partir de ahí, bueno, se produce la desbandada, unos se esconden, otros marchan a Francia, otros marchan a Cataluña, y empieza la represión. La represión la llevan 3 tribunales. Uno que es el tribunal civil, al frente de un comisario que se llamaba Lanz, que no era muy buena persona. Otro tribunal era la Inquisición. Y me dirán ustedes, ¿y qué pintaba aquí la Inquisición? Pues la Inquisición pintaba lo siguiente: perseguía o detuvo, procesó y ejecutó a los que le habían molestado, a los que habían entorpecido su labor. Es decir, no los condenaba por herejes, sino por haber hablado mal de la Inquisición, por haberle dicho la Inquisición actúa mal, esto no es tal. Entonces, en medio de la represión lógicamente y del castigo, pues hay unos que son castigados a destierro, otros que son confiscados, sus bienes son confiscados, etc. Hay un reguero de noticias en este sentido. Aunque los muertos no fueron excesivos. No fueron excesivos. Se calcula que unos 30. Entre esos 30 estaban los caballeros de la libertad, que eran los que acabaron la revuelta para que no saliera Antonio Pérez. Bueno, estos caballeros de la libertad eran Diego de Heredia, Juan de Luna, Francisco de Herbe, Dionisio Pérez y Pedro Fuertes. Bueno, que fueron matados, de acuerdo con su condición de nobles, fueron ejecutados de distinta manera. O sea que incluso esa condición de noble debía de manifestarse a la hora de morir. Entonces, Diego de Heredia y Juan de Luna fueron decapitados. Francisco de Herbe y Dionisio Pérez fueron degollados. Y Pedro Fuertes agarrotado. O sea, lo ahorcaron, le dieron un garrote. Bien. Luego, sus cabezas fueron colgadas en las puertas de la ciudad, con el letrero que decía de quién era la cabeza y por qué estaba allí. Y en el caso de Pedro Fuertes, que era del tercer estado, este era un hombre del textil, este fue además descuartizado. Y sus restos echados por los caminos. Bueno, en Teruel hicieron lo mismo, y hay unas cuantas cabezas en lo que es la Plaza del Histórico hoy, hasta que aparece por aquí Felipe III. Después de su boda en Valencia, en 1597, no, 1597, en 1597 o 1598. Entonces, antes de, cuando pasa por Teruel y cuando entra en Zaragoza, antes de entrar, ordenan que se retiren las cabezas y que se les den sepulturas cristianas. Bueno, la Inquisición procesó a 60. De esos 60, que fueron condenados a galeras, azotes, destierros, multas, 10 fueron relajados. Relajados significa que fueron entregados a la justicia secular para que la justicia secular los ejecutara. Sí, la Inquisición no podía mancharse la sangre, las manos con sangre, pero sí podía hacer que se las mancharan otros. ¿Vale? Se las mancharan. Entonces, y luego de esos 10 relajados, uno fue quemado. Ahora les voy a explicar qué diferencia hay entre relajados y quemados. Cuando alguien era reincidente, era condenado, lógicamente, era relajado. Relajado. Es decir, condenado a muerte. Pero si te arrepentías, no te quemaban.
De manera que te ejecutaban, te ahorcaban, pero no te quemaban. Si no te arrepentías, pasabas directamente a ser quemado. Como le pasó a Calvino en Ginebra, aunque a Calvino, a Servet, en Ginebra. Han entendido que esto es muy civilino. O sea, si se arrepienten, los matamos, pero no los quemamos, y si no, los quemamos. Bueno, y después, pues hay un reguero de castigos de mayor o menor importancia hasta pocos meses antes de morir Felipe II. De manera que pocos meses antes se condena de destierro a don Pedro de Bolea, don Juan de Agustín, don Iván Cospón, don Rodolfo de Barlaquín y otros caballeros y ciudadanos. Es decir, Felipe II mantuvo la dureza hasta el final. Bueno, al mismo tiempo que ocurre esto, ya voy a terminar, al mismo tiempo que ocurre esto, que el ejército está aquí, que está la represión, se celebran las Cortes de Tarazona. Se celebran las Cortes de Tarazona, donde Felipe II organizó el pactismo según sus intereses. De manera que pasó a controlar total y absolutamente la Corte de Justicia. Si hasta entonces la justicia lo había elegido el rey y tenía carácter perpetuo, a partir de ahora el justicia lo elige el rey, pero lo puede cesar cuando considere oportuno. Los lugartenientes que dependían del reino, de los brazos, los nombra él, nombra a 9. De esos 9, retira uno, deja al reino que retire a uno. 5 salen como lugartenientes y 3 salen pasan a ser insaculados. Los judicantes, los 4 judicantes, 2 los nombra él y 2 los nombra el justicia, en el rey. Y los 17 judicantes quedan reducidos a 9. 5 un año él, 4 el reino y al año siguiente al contrario. Después, desaparece la unanimidad de brazo, aunque de eso no hemos hablado porque no tenemos tiempo de todo. El rey era elegido por el rey, será elegido por el rey, cuando no podía ser más que aragonés. Los greuges, es decir, esas quejas para en busca de reparo, tenían un tipo de presentación y las Cortes podían terminar sin que se hubiesen liquidado o sancionado los greuges. Y se reduce el fuero de la vía privilegiada. Y también se prohíbe convocar a los municipios o particulares por parte del reino. Y se puede castigar el apellidar libertad, incluso con la pena de muerte. Apellidar libertad significaba llamar al pueblo para en defensa de los pueblos. Bueno, entonces entramos ya en otro mundo, en otra parte, que es el siglo XVII, en la que, lógicamente, la justicia ya es un monigote de la monarquía. De manera que el Felipe II lo que hace es controlar a quien le tenía que controlar a él. Con lo cual, bueno, pues se mantienen las leyes, pero el espíritu de las leyes no. Y después ya el cumplimiento de los fueros deja bastante que desear. Pero el pueblo y las autoridades siguen siendo fueristas. Les voy a leer un pasquín que se pegó en la puerta de la catedral de la Seu. Dice: ¿quién te gobierna, reino desdichado? Viles jurados, ni jurados viles, y un virrey de un rey que no ha jurado, que los manda como a sus alguaciles. No te basta tu miserable estado sin ver llevar los presos a la azofería, sacar del reino a los naturales, venderse la justicia, romper fueros, y que nadie te ampara en tantos males, aunque los vean a ojo 100.000 veces, y a las mujeres y hijas de los jueces tomar joyas, vestidos y dineros, quien viese una justa y cruel visita. Bueno, en esta situación, reclamando el respeto a los fueros, reclamando que el monarca venga a jurar los fueros, que no puede tener virrey si no jura los fueros, se va pasando el siglo XVII. A finales de la centuria, evidentemente, los aragoneses siguen siendo pactistas. Y entonces se declara lo que conocemos como Guerra de Secesión. Bueno, la Guerra de Secesión es verdad que antes se había jurado a Felipe II,
a Felipe V, perdón. Pero los aragoneses se dividieron. Se dividieron. Unos se inclinaron por el pretendiente Borbón y otros se inclinaron por el pretendiente austriaco. Aquí no se discutía el tipo de régimen político. Se discutía quién era el pretendiente con más derechos o el pretendiente que debía de ocupar el trono. Eso se decidió por la guerra con los resultados que todos sabemos. Y hay aragoneses que militan en un bando y otros que militan en otro. Y el territorio se mueve en función de cómo van discurriendo las armas. Las armas. En función pues, de los triunfos de unos, de los fracasos de otros, etc. Bueno, en cualquier caso, en los decretos de nueva planta, Felipe V dice que elimina los fueros e impone las leyes e instituciones de Castilla porque es monarca absoluto. Y como tal monarca absoluto puede hacer y deshacer leyes. Y además porque el reino lo ha traicionado, habiendo probado los fueros. Lo cual era mentira. Porque había unos que le habían traicionado y otros que habían sido fieles al reino. Entre otros el conde de Robles, que se llevó el pobre hombre un gran disgusto. Bueno, hasta aquí. Muy bien. Bueno, podemos continuar, pero ya está. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Ahora tengo que acabar con ganas de contarnos más sobre lo de la abolición de los fueros, pero ahora en el turno de preguntas tendremos oportunidad de hablar una cosa más. Tanto ustedes aquí en sala como los seguidores a través de online, que lo está controlando nuestro coordinador Miguel Martínez Tomé. ¿Alguna preguntita en la sala? Venga, Armando, abre el fuego, que si no... Venga, gracias. Cuando acaba de comentar que como régimen fascista el modelo aragonés era más desarrollado que lo que pudo ser el pro-catalán, pro-valenciano, ¿qué características con ustedes con los regímenes fascistas, digamos, que podían tener el pro-aragonés respecto al fascismo, por así decirlo? Bueno, la diferencia más importante es la de la justicia. Es la de la justicia. Es decir, es que es una institución privativa de Aragón y cuando esto de privativa no sé si eso, es decir, es única en el mundo, para la época. Por lo tanto, sería nuestro Tribunal Constitucional de ahora, como ha dicho Vicente. Como ha dicho Vicente. Luego hay otras cosas, por ejemplo. Los políticos, las autoridades, tenían que ser siempre aragonesas. De ahí, por ejemplo, que el proyecto del virrey extranjero creara muchísimos problemas. Y es uno de los problemas que aparece en 1585. Que entonces, cuando más pensiones hay, al monarca no se le ocurre otra cosa que plantear el proyecto del virrey extranjero. Que en eso tenía perfecto derecho, El problema es que la gente sabía que se compraban a las autoridades y entonces pues se intentó armar una fuerza que impidiera la venta o que las autoridades siguieran esto. Y luego hay otro tema que es la justificación de esto no se ha hablado, la justificación del pactismo. Es decir, del mismo modo que se justifica el absolutismo en la voluntad divina, pues claro, también se tiene que justificar el pactismo, es decir, porque los aragoneses hacen las leyes y el monarca está obligado a hacerlas. Bueno, pues y eso se justifica en los llamados fueros de Sobrarbe. O sea, hay una calle que se llama Fueros de Sobrarbe. Pues esa alude a esos fueros, a unas leyes que se hicieron en un remoto pasado, pero muy remoto, en un punto un tanto indefinido, y que fueron las leyes que los primeros aragoneses, cuando eran simplemente
un grupo de campesinos y ganaderos decidieron organizarse políticamente. Estoy hablando del siglo VII, del siglo VIII. ¿Eh? Y entonces se preguntaron, bueno, para desarrollarnos más, para ser más, necesitamos organizarnos políticamente. Pero ellos, este es el discurso de los redactores. Claro, ellos pensaban que entregarle un reino libre a un monarca sin ningún tipo de limitaciones, pues eso les podía crear muchos problemas, como había creado la monarquía de los godos, los visigodos. Entonces se les ocurre, esto es toda invención, pero se les ocurre enviar una embajada a los longobardos, a los milaneses de Alba y al Papa Adriano II o de Palano. Y entonces estos dicen que elija al rey, pero con condiciones. Con condiciones. Entonces, esas condiciones eran las que definen el pacto o el tratado entre el rey y el reino. Entonces, los aragoneses, la monarquía aragonesa es electiva y con condiciones. Hay un contrato. Esto de los pueblos de Solar, que hablan de mito, pero tan mito es esto como el de la voluntad real, el de la voluntad divina. Entonces, han ejercido, esto de los pueblos de Solarme ha tenido mucha influencia en Europa, en Europa, y en la configuración del constitucionalismo, etc. A ver, sí, esto. Dice, al final del siglo XVI, un tal Francisco Otomano, era calvinista. Y después de la matanza de la noche de San Bartolomé de París, bueno, hay una película en la que aparece además Bosé haciendo de guisa. Bueno, voy a dejar de reunir. Entonces, este hombre escribe la Francogalia, porque claro, estos eran perseguidos también en Francia, en Francogalia, y dice que, se lo voy a leer en latín, dice, sed is gentium fer institutis nullum neque insigne memoratur ocilus hispanorum e incomuni Aragonie concilio certis legibus et conditionibus regen crea. O sea, de todos los regímenes políticos del mundo, ninguno resulta tan insigne como aquel de los españoles que en Asamblea de Aragón crearon rey con ciertas leyes y condiciones. Y esto después, bueno, hay algunas cosas se han publicado recientemente sobre esta cuestión también. O sea, por ejemplo, hay una italiana que se llama Clincia Magoni, el libro ha sido traducido al español y se titula Fueros y Libertades, el mito de la Constitución aragonesa en la Europa moderna. Es decir, la influencia que eso de las leyes y condiciones puestas al rey ha tenido en Europa. Y últimamente, en el 2023, hay otro que lo va a traducir la institución, que se titula Los cronistas de Aragón, y el poder de los escritos del documento. Muy bien. ¿Una más? Ahí. A ver, de Antonio Pérez se casó a Francia y vivió muchos años y tuvo hijos. Y bueno, no sería que a lo mejor está Felipe II hasta el gorro de que tuviéramos aquí justicia, leyes y que le obligáramos a quitar. Y no sería este Antonio Pérez un instrumento, ya, porque eso de que se escapara tantas veces de la mensajería y que encima pues se pudiera escapar a Francia también. O sea, quiero decir que aquí no es una cosa tan sencilla, sino que el mismo rey ya había planificado cargarse a justicia las leyes, nuestros pueblos y demás. ¿Puede ser? Bueno, pero eso un historiador no lo puede afirmar. O sea, sí se puede afirmar
que estaba hasta el gorro de los aragoneses. Eso sí, ¿eh? Eso sí que se puede afirmar, ¿eh? Lo que ya no se entiende es que tenga Antonio Pérez durante 11 años tomándole el pelo y que luego lo torture. Eso es lo que no se entiende. Y luego, Antonio Pérez fue liberado de la Inquisición, de la cárcel de la Inquisición por los zaragozanos, ¿eh? O sea, ahí no hubo ningún tipo de problemas. Bueno, el único reino que planteó problemas a la Inquisición fue Aragón. Y ahí tienen ustedes el caso de Pedro Arbués. Es decir, el primer inquisidor fue ejecutado. Se responsabilizó a los judíos, pero ahí participaron también cristianos viejos. Bueno, y hay otro hecho dos hechos más muy interesantes. ¿Por qué Fernando II ubica el Tribunal de la Inquisición en una fortaleza? Porque la caballería era una fortaleza. O sea, ¿en qué medida se desconfía de que los aragoneses pueden aceptar o no pueden alterarse los nervios y llegar un día y acabar con los inquisidores? Y luego, Felipe II, el foso no es de la época de la alfarería, es de la época de Felipe II. Que es también una forma de proteger a la propia Inquisición como consecuencia de lo que ha pasado en mayo y en septiembre. De manera que eso, que tenía ganas de acabar con los fueros, eso sí. Pero ya lo otro, eso lo puede escribir un novelista. Un historiador de novelas, sí, pero un inquisidor no. Muy bien, gracias. José Luis. Muy brevemente para agradecerle a la por la introducción y la forma en que ha comentado este episodio. Yo quería plantear el tipo de parte de la Junta que nuestras representaciones que tenemos en todos los ámbitos, circularmente, ámbito armado, sí, de la edad y tal, nos confunde porque era más joven de lo que aparezca en la representación. Sí, debía tener como 24 años. Debía tener 24 años. Pero la forma en que se ordena la ejecución es la de un tirano. Es la de Iván IV Terrible. O sea, es el único que no tiene juicio. Porque los caballeros de la libertad, estos que les cortaron la cabeza, que yo me pregunto 8 años o después que habría por aquí moscas. Estos fueron procesados. El conde de Aranda y el duque de Villahermosa, que fueron el día mismo 20, fueron sacados de Aragón, también fueron procesados. Y murieron en la cárcel. Fue el único. Y ahora, la represión, quien organizó la represión fue un cerebro, O sea, porque ejecutó al Justicia, era el Supremo Magistrado de Aragón. Los dos grandes nobles de Aragón, de los que no hablo porque no tenía tiempo, el duque de Villahermosa y el conde de Aranda fueron detenidos y conducidos a Castilla, donde murieron también en el año, pues yo creo que en el año 92. Y luego los Caballeros de la Libertad, es decir, que fue una represión inteligentemente selectiva. Hay preguntas desde el público online, una muy concreta y muy directa. No son, por parte de Ángel Cortés, no son los hechos históricos que nos transmite el ponente la descripción de una invasión política y militar de un país, Castilla, a otro país, Aragón. Bueno, es que aquí, a ver, lo primero, el ejército, en la época, los ejércitos no son del territorio, son de la monarquía. Por lo tanto, no es un ejército castellano, sino que es un ejército de Felipe II. Aunque la mayoría de ellos debían ser castellanos y hubo también algunos aragoneses en el ejército.
Entonces, lo que sí pasa es que los monarcas están imbuidos de absolutismo. Y claro, y Castilla es la poderosa. ¿Eh? De manera que, y donde se sienten a gusto, etcétera. Pero no, yo no sería capaz de hacer esa afirmación. Estoy invadiendo algo. Y una última pregunta. María Elena Gil Gonzalo nos pregunta o nos habla de una persona, Juan de San Miguel de Armillas, pues sería igual un diputado del reino, no lo sé, que protestó por un virrey de origen catalán, lo cual iba contra fuero. Si pudiese elaborar o ampliar sobre esta cuestión de virreyes extranjeros. Vamos a ver. Hay un San Miguel de Armillas, pero no sé si es el que dice esta señora. En Aragón, los extranjeros no podían ejercer jurisdicción. De manera que los virreyes, si no había alguna otra circunstancia que lo justificase, no podían ser extranjeros. ¿Por qué está Diego de Mendoza? Diego, el padre de la Evo. Pues seguramente porque a continuación de virrey se entendía también que era capitán general de guerra. Y eso podía introducir alguna referencia. Y entonces yo no recuerdo ningún virrey en el siglo XVI catalán. Pero sí recuerdo a un San Miguel de Armillas, citado por Bartolomé Leonardo de Argensola en las alteraciones populares de Zaragoza de 1591, que está publicado por la Institución Federal Católica. Es un libro magnífico. Es magnífico sobre todo porque hice yo la edición. Y entonces, este San Miguel sí que denunció, hay una invasión de Teruel, hay una invasión de Teruel, también ordenada por Felipe II, y eso sí que hay alguien, y me parece que es este San Miguel el que la denuncia ante la justicia y tal. Eso es lo que puedo decir. Después de 1592, ya como eso se soluciona, ya por aquí pasan los que tienen que pasar, los que quieren la monarquía. Una última brevemente. En 1500, en el comienzo, Aragón, Cataluña y Valencia tienen prácticamente la misma población, sobre 250.000, etc. 400 años después, Aragón tiene 1 millón, Cataluña 2.790.000 y Valencia 1.896.000. Por no hablar de las cifras actuales, donde Aragón sigue teniendo un poco más de 1 millón y Cataluña 7 millones, Valencia 4, etc. Sin embargo, el nacionalismo catalán y parte valenciano se han quejado siempre de que los Austrias para ellos fueron tremendos, desastrosos, o por no hablar del franquismo, que les benefició claramente, igual que el propio País Vasco, etc. Sí. Esa es la realidad que dicen las cifras. Sin embargo, la opinión pública dice otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, es que la historia que se ha explicado en Cataluña, que además es bastante sibelina, porque en los congresos no hablan en ese tono. Nunca hablarían, por ejemplo, de corona catalana aragonesa en un coloquio, no con historiadores. Entonces, eso ha sido explotado por una burguesía que más o menos tenía determinados problemas, y en ese sentido, pues el pueblo catalán en general, yo creo que tiene una contención de su pasado muy superior a la realidad. Bueno, en la escuela y tal lo que se les predica, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Y esto es un hecho. Es decir, cuando éramos corona de Aragón, nosotros teníamos más o menos una población pues, bastante semejante, y ahora, pues, bueno, ya sabemos cómo son las cosas. Pero aquí también ha habido por parte del Estado, no sé si miedo, si terror, si dejación,
del Estado y de nuestros propios dirigentes. Cuando hablo de nuestros propios dirigentes, hablo de los dirigentes de Aragón y de los dirigentes de Castilla, que veían cómo pasaba el dinero o las empresas por aquí y no hacían absolutamente nada porque se asentaran en nuestro territorio. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Colás, muchas gracias a todos ustedes. Les emplazo para el próximo jueves, en el que la profesora Trilla Miranda nos va a traer ahí unas imágenes inéditas, unos temas muy interesantes sobre el Neolítico y sobre la prehistoria aragonesa, con cuestiones muy interesantes del patrimonio que ella ha trabajado especialmente. Así que nos retrocedemos en el tiempo y les agradecemos muy especialmente a todos la presencia, a todos los que online nos han seguido y por supuesto al profesor Colás, que ha sido un placer y una gozada estar en la charla. Muchas gracias.